continuamos en síntesis y le damos la bienvenida al licenciado Airomi Castro, quien es economista, asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Gracias, muy buenos días a todos y estamos, como siempre, a sus órdenes. Usted va a tener que venir a ser parte de este programa ya con todos estos temas que siempre lo necesitamos a usted para que nos dé apoyo. Sería un placer y un honor estar aquí siempre. Yo creo, déjame decirte, escúchame, Michelle, saludo, Airomi, pero mira, a mí me parece, tú siempre sales con unas ideas interesantes, oportunas y además de largo plazo. El tema del lavado de dinero, Michelle, que Airomi y yo y muchos otros técnicos más tenemos años diciendo en los medios, señores, esto es un tema importante, vamos a dar seguimiento. La gente no hace caso. Ya está tomando conciencia, no la necesaria, no la suficiente, pero ya estamos avanzando. Estos temas hay que difundirlos. Yo pienso que eso es interesante, que tú, eso que dijiste, que él venga constantemente o quizá un segmentico o algo así. Sobre estos temas, porque de ese tema se va a hablar por siempre. Se va a hablar mucho. Por siempre. Ya incluso hay situaciones que se están presentando. Ahora mismo con la misma ley, hay muchísimo problema con la misma ley. Hay mucha desinformación con relación a la ley y yo creo que difundirlo sería un excelente aporte. Bueno. Bien. Licenciado, es el momento. Usted es economista y experto en prevención de lavado. Oiga bien, se modifica la ley de lavado. Se incluye la evasión de impuestos como un delito precedente en lavado de activos. El delito tributario. Un delito tributario. Esto provoca, se toman medidas como la de que el registro inmobiliario debe de manejar y controlar el uso del efectivo, sobre todo lo que tiene que ver con el traspaso de propiedades y con el traspaso de vehículos. Reacciones importantes del sector industrial, del sector del empresariado, que hablan de la posibilidad de que estos sean trabas al dinamismo de la economía y al poder realizar las operaciones. Dentro de un efecto, yo no sé si no deseado, pero del gobierno es que fuera de controlando el lavado e incluyendo el delito tributario como delito precedente, podrían incrementar las recaudaciones del Estado en un momento determinado. Y comencé diciendo, usted es economista. ¿Cuál es su opinión sobre, y con su experiencia en otros países como representante de este sector, que ya han aplicado estas medidas? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Quién tiene la razón? ¿Será malo para la economía? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ya existe, está planteado un nuevo orden de comercialización, un nuevo orden para fines de transacciones. Fíjense que no son para todas las transacciones y ahí hay una limitación en cuanto a la ley, solamente para los bienes inmobiliarios, dealers, una serie de negocios muy puntuales. Pero creo que todo estriba en la proporcionalidad en que se debe ir aplicando la ley, porque de la noche a la mañana no se puede cambiar una tradición de 500 años de historia. Es decir, nuestra economía transa básicamente en efectivo. A pesar de los esfuerzos de bancarización que han sido muy positivos por parte de la autoridad monetaria y por parte de las entidades bancarias, con los agentes bancarios, por ejemplo, esto ha ayudado mucho a la bancarización. Pero definitivamente todavía falta mucho por recorrer, hay mucho camino por recorrer. Yo entiendo que la mitad de las transacciones, el 50-52% solamente está bancarizado. Todavía gran parte de las transacciones que se dan en el país se dan en efectivo, se transan en efectivo. Creo que de la mano de esta ley debió venir un programa de publicidad para el cumplimiento de la ley. Es decir, promocionar el cumplimiento de la ley. Difundir el cumplimiento. Aunque las leyes se suponen sabidas. Pero esto hay que concienciar a la población para el cumplimiento.
Y es algo que lo vengo diciendo desde hace muchísimos años. Recuerdo que en Venezuela, en una ocasión, hablé sobre esto y ocupé una página en una revista de pronto sin proponérmelo, porque realmente falta concienciación. Una de las cosas que la gente más ignora es que la gente puede venir aquí con efectivo, y Estados Unidos también. Es decir, puede llegar con la cantidad que quiera de efectivo. Lo que tiene que declararlo y demostrar la procedencia. Claro. Pero todavía la mayoría de las personas creen que hay un impuesto para sacar o para entrar dinero. Y mucha gente comete El error de no error y viola la ley siendo el dinero bien habido. Sí, por no declararlo. Conozco varios casos de situaciones que se dieron en algún momento cuando estuvimos en el gobierno, de personas que era dinero bien habido, no lo declaraban y entraban, tenían un problema. Entonces, pero no pasa nada si lo documenta posteriormente. Sí, pero entonces ya tiene un costo porque hay abogados, hay un tiempo, hay una detención, hay una confiscación momentánea. Y el peligro de perderlo también. Y el peligro de perderlo. Pero bueno, son de las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Va a ser más costoso porque todo cambio genera una reacción y la adaptación genera un costo para todos. Pero es necesario. Es necesario para adaptar la economía dominicana al mundo, a los nuevos estándares internacionales, y con esto entonces no perder el acceso a los sistemas de pagos internacionales. Sí, pero perdón, Darío, escúchame, brevemente. Porque la pregunta de Michelle me parece que quedó inconclusa la respuesta. Me parece. A ver. Él habla del tema tributario con la ley. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y se lo preguntamos ayer al viceministro de la Presidencia, Jiménez, que estuvo aquí, dijo en una declaración pública que el gobierno pretende usar la ley como recaudación de impuestos, porque se incluyó el delito precedente del delito tributario. Eso, viéndolo así, representaría un problema para el país con los técnicos que vienen a evaluar la situación país desde el punto de vista del antilavado y terrorismo del GAFILAT, que vienen en octubre. Porque el propósito ulterior de la ley no es recaudar. No, el espíritu no es ese. Entonces, ¿qué usted cree de estas declaraciones? Él no lo planteó como eso, hay que decir, él no lo planteó como un espíritu. ¿Quién? Él lo planteó como que a la hora de implementar la ley, se está discutiendo una de las posibilidades es que no se realice una amnistía y que se pueda utilizar, usted puede hacer una ley de transparentar su patrimonio, la cual permita con unos ingresos inferiores al 10%, transparentar activos o bienes que usted tenga que se sabe que no sean producto de actividades que estaban ilícitas por otro concepto antes que no sea de lo que no sea el delito tributario. Sí, pero es otra cosa, Michelle. Son dos cosas. Pero es que el delito tributario implica ya, de hecho, la comisión de un delito. Exacto. Porque para que exista el delito tributario debe existir una falsificación, debe de existir una asociación de malhechores. Sí, debe haber una combinación de elementos. Hay una combinación de elementos que ya son delitos precedentes per se. Sí. Entonces, no es lo mismo el delito tributario al delito, a la falta tributaria. Ocultar un bien. Que es una falta tributaria que es, bueno, se me olvidó pagar, no estaba consciente de esto, no hice una declaración en el momento. Eso no aplicará porque es delito tributario per se. Sí, porque usted mismo no ha explicado aquí, usted en exposiciones anteriores, qué define lavado de activos. Claro. ¿Es el hecho que usted comete? No. Es cuando ese dinero usted lo inserta en la economía. Entonces el dinero ilícito lo coloca en lo que sea, o lo pone a ganar plazo fijo, o lo pone en un apartamento, o lo pone en un negocio. Ahora, si la ley que incluye el delito tributario como delito precedente es ahora y anteriormente no lo penalizaba, si usted tiene una actividad que haya tenido o que haya incurrido de cualquier forma, por omisión, por voluntad, por lo que sea, en delito tributario, anterior a que se incluyera
Como delito precedente. esto como delito precedente. No hay retroactividad. Eso que está ahí está en la economía. Claro, pero Entonces, no hay... ese dinero está en la economía. Entonces tú tienes dos cosas, o lo desaparece, o si lo quieres dejar en la economía, entonces tú tienes que obligatoriamente hacer una división de esto. Perdonarlo. Claro, porque ¿cuál era la sanción antes de esto? Administrativa, un pago, Entonces, una multa. Tú tienes que ver de Ahora ahí en penal. adelante. Ahora, lo que tú no me puedes decir es que es un dinero de narcotráfico, que es un dinero de corrupción, que es un dinero que sí tenía un delito precedente de otra cosa y que sigue anterior a esta. Creo yo que eso Michelle, no hay retroactividad en la ley, y eso estamos claros. Y para la aplicación de esta ley se debe de definir a través de un decreto, de un reglamento que se está esperando, debe salir en este mes. Es decir, no hay ningún tipo de contradicción. Estamos hablando del delito precedente per se y cómo se comete el delito precedente, para después de ahí el dinero que usted obtiene como producto de ese delito precedente, entonces es ilícito. Y si usted lo inserta en la economía, en el sistema de pago, ya está cometiendo lavado de activos, que es un delito autónomo del delito precedente. Entonces no hay ningún tipo de contradicción en el enfoque. Es decir, nos fuimos quizás muy atrás con la generación del delito tributario, que es lo que quería explicar, porque muchas personas entienden que la persona aquella que le hicieron un pago y no hizo esa declaración, ya inmediatamente le van a acusar de lavado de dinero, y eso no es así. Debe existir una falsificación, debe existir una combinación de factores delictivos penalmente ya, para que entonces Y la reincidencia. La reincidencia está establecida en la ley. Pudiera de ser hecho, un- pero, señores, estamos esperando el reglamento, porque hay muchos vacíos. Es el problema, No vacíos, las leyes son así, deben de ser muy amplias, ¿verdad? Y a través del reglamento Son entonces generales. se hace la aplicación de la misma, o se dicta la aplicación de la misma, cómo se va a cumplir. Y estamos definitivamente esperando esto. Creo que la evaluación no es en octubre, es en septiembre, finales de septiembre. Octubre, ¿no? Finales de septiembre. ¿Cuáles serían los sectores de la economía que resultarían más afectados con la ley en términos de lo que hay en la realidad versus al ajuste que hay que hacer? Es decir, partiendo de los objetos obligatorios, sería el término, Sujetos ¿verdad? obligados. Sujetos obligatorios. Ahora mismo los sujetos obligados que más van a salir afectados son, bueno, ellos mismos per se son los que están citados ahí, los profesionales liberales, pero no son todos los profesionales liberales. La ley se sujeta a notarios, a contables, es decir, no pasa de ahí. ¿Y los médicos no están? No, Los porque eso médicos no es para están impuestos, citados. es otra cosa. Eso es para que le van a cobrar más impuestos a los Sí, porque profesionales liberales. Eso exacto, no tiene los que ver médicos- con sujetos. no, los médicos es un ingreso. no están citados ahí. Ingreso. El problema no están es, citados en la ley. el problema es que esos dos profesionales, perdona Dari, para completar Sí, sí, ahí, son profesionales que involucran acciones de terceros donde pudiese existir la posibilidad de manejo de recursos ilícitos. Sí. Y si tú, como profesional, en el caso, por Valida. ejemplo, en el caso de los dos, que tienen fe pública, Sí, Los dos. valida Por eso una- hablan de valida- registradores, contables valida una y transacción. notarios. valida una transacción, entonces tú eres cómplice. Ya la banca ha mandado a todos sus clientes, con quienes tienen contratos, y a sus notarios, ¿verdad?, a que den fe de que de la verificación de la forma de la entrega de los pagos iniciales y una serie de asuntos que no han sido en efectivo o que fueron, en qué forma fueron aplicados. Sí. ¿No? Están citando para que esos mismos notarios envíen una comunicación diciendo, mira, sí, esto fue de esta forma. Ahora, reitero, las leyes no son retroactivas. Sí. A partir de Si ahora. fue hace 2 No, meses, lo que es de ahí. eso no estaba prohibido. Sí. También hay que ver el alcance constitucional de esto, que quizás lo hemos hablado antes. Es decir, yo compro un solar Sí, si no en colide. 5 millones de pesos, le doy un adelanto de $500,000 y le digo que le voy a pagar 2 millones en los próximos meses, o 2,5 millones, 3 millones, qué sé yo, para completar los 5. Y que si no hay una mora sobre esa, si no cumplo en los plazos determinados, y yo en el último pago que tengo atrasado quizás un mes, voy y le llevo el dinero en efectivo. Entonces me va a decir, no, mira, yo no te puedo recibir ese dinero en efectivo. Hazme una transferencia o hazme un cheque. Pero O esa pásamelo con la tarjeta de práctica crédito. va a ser muy difícil. Mire, Sí, porque- ayer queríamos llamarlo y decíamos, ¿y cómo funciona el sistema? Señores, aquí se le olvida que la mitad de este país que se vende en casas y apartamentos y solares de proyectos grandes,
se hacen, usted nada más tiene que coger un periódico cualquiera y dice, pague 10,000 pesos mensuales y 8,000 pesos mensuales hasta completar el inicial y de ahí para adelante vaya a ser por un banco. Y tú vas a comprar un cheque, o sea, la práctica, o cuando se hacen operaciones normales que usted diga, toma el inicial y después me voy a un banco a buscar el financiamiento. El problema es, usted acaba de decir, que ese inicial, cuando usted lo pague, sea en cheque, en efectivo, en lo que sea, porque ahora lo que le han puesto un tope al efectivo de 1,000,000 de pesos en una operación. Pero ese inicial, aunque sea en un cheque, usted tiene ahora que decir de dónde lo sacó. Claro que sí. Sí, el banco te lo va a preguntar. Absolutamente. Oigan bien, usted banco puede lo- comprar a nombre suyo, usted lo puede tener en su cuenta de banco. Y usted toma 3, no espera, ¿dónde lo sacó? ¿Eso es lo que va a generar eso? La práctica. Acuérdense de mí, préstamos personales paralelos con cargo para un inicial. Sí, pero La gente va a coger, va a poner un certificado. Michelle, en el caso de que tenga una cuenta, el banco lo que te va a preguntar es para qué. ¿Y de dónde? tú vas. No, ¿de dónde? Ya le preguntó porque el dinero está bancarizado. No, está en una no cuenta. necesariamente. Yo, Sí. yo puedo ir a comprar un cheque. Tú puedes ir a comprar un cheque. A comprar En un el caso cheque. de que tú lo tengas en la cuenta, claro ¿De que dónde sí, sacaste el dinero? absolutamente, Ahí va, absolutamente. ahí va. Pero volviendo a la idea anterior. Pero es un buen elemento que establece Herrero. Yo compro un cheque, ¿verdad? Ya yo compré ese cheque, ya ese dinero está en el banco. Sí. El banco te cuestionó por ese Sí, dinero. te va a cuestionar, sí, claro que sí. claro que sí. Siempre, Tiene que llenar un absolutamente. formulario. Ok. Claro. Claro, esa es la debida En diligencia. apariencia, el sujeto obligado más, más cargado en todo esto es la El banca. financiero, claro. Pero ya la banca hace tiempo que tiene unos estándares Sí, sí, de cumplimiento sí, sí. elevadísimos en el país. Eso mire, es lo que menos... Licenciado Eromi, precisamente yo creo que al inicio de lo que decía Michelle y la conclusión de Dari con el tema más nodal de esta ley viene ahora con esto. Usted acaba de decir, los sujetos obligados financieros están preparados hace mucho porque comenzaron su No tarea todos, hace mucho. no todos. Bueno, Seguros. no, y pero yo pensiones. diría, espérate, ahí hay que hacer unas excepciones. Seguro es la excepción en la regla en muchas cosas aquí. Pero vamos a decir que los sujetos obligados financieros están prácticamente preparados. La banca está preparada. Claro. Ahora bien, los sujetos financieros, los sujetos obligados no financieros, y yo creo que lo defina claro, para que la gente lo entienda, porque la gente no sabe de eso. Y ese que dice Michelle, que va a recibir 10,000 hoy, 10,000 mañana, el inmobiliario, para iniciar, y aquello, lo Y otro, después lo que otro. terminan de abonar, dicen, Entonces- ahora hazme el definitivo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ese señor que es sujeto obligado no financiero tiene que hacer debida diligencia y tiene que reportar. Le pregunto, el reporte, vamos a suponer el ROS, ROS, reporte de operaciones sospechosas, que debería hacer ese sujeto obligado no financiero, ¿a quién se lo hace? ¿Cuándo lo hace? Si no lo hace, ¿qué pasa? Lo debe hacer a la unidad de análisis financiero, A la UAF. a la UAF. Si no lo hace y se determina que no hizo una debida diligencia, la ley es muy específica diciendo que si no hay una debida diligencia no se debe hacer la operación. Hay sanciones para esto. Creo que las sanciones en este caso son administrativas y las reincidencias pueden implicar sanciones penales. Y si el dinero es ilícito, porque luego entonces esa persona se ve envuelta en una situación de un crimen penal grave y se determina que esa persona pagó en efectivo montos que debieron ser reportables y que no hubo una debida diligencia, entonces la sanción recae con el mismo peso sobre aquel que recibió el dinero. Es decir, Ok. ¿Y cuáles son los sujetos obligados no financieros? Dígaselo ahí, uno a uno. los sujetos obligados, perdón. No financieros. No financieros. Los no financieros, bueno, están las inmobiliarias, las joyerías, los notarios, los contables, están La los banca dealers de de apuestas. carros, Los las dealers. bancas de apuestas, los casinos, Los dealers. Los dealers de- los dealers. ¿Y la financiera de dónde están? No, no, Las financieras está en la banca. son financieras, son sujetos obligados Y las financieros. financieras no existen. Pero ya, para que sepa. por eso te pregunto, porque las financieras también tienen un manejo de efectivo. No, pero eso es otra cosa, Sí. pues son ilegales. Sí, Bueno, pero no necesariamente tienen que ser ilegales, porque recuerda que si operan con capital propio, no... Pero espérate, ya eso es Son casas de préstamos caso de préstamo, privadas. lógicamente, no de Exacto. captación. No de Eso captación. yo presto mi propio dinero. Sí, Exactamente. sí. Eso ahí no hay ningún tipo de problema porque no vincula, no hay intermediación financiera. Exactamente, esa es la palabra. Si no hay intermediación financiera. financiera, entonces no necesariamente no te tienes que inscribir en la superintendencia de banco porque no estás Pero utilizando fondos de terceros. si yo voy a una financiera y voy a financiar un vehículo para lavar mi dinero, yo no lo necesito. ¿Verdad? Yo voy a una financiera,
voy a una inicial y voy a financiar un vehículo porque yo tengo mi dinero, yo lo que quiero es introducirlo en el mercado. No son sujetos obligados. Entonces ahí hay un problema. No son sujetos sujetos, obligados, no no están en la ley, citados. no están en la ley porque ¿En no qué? existen. Miren, esta ley, muchos han hablado de esta Hay ley, un bache de que es más Hay fuerte mucho que la bache. otra. Sí, es verdad, hay una proporcionalidad de penas mucho más fuerte porque incluye lo de financiamiento del terrorismo que llega hasta 40 años. Pero la ley anterior implicaba la obligatoriedad de sujetos mayor, una obligatoriedad mayor, un espectro mayor, porque el literal G del artículo 40, que era el último literal de los artículos que citaban los sujetos obligados, decía Incluía cualquier todo. otra actividad comercial que sea susceptible del lavado de activos o que sea ahí te- pueda ser utilizada para lavado de activos. Es decir, Ahí metía ponían todo, hasta todo. el paletero de la esquina en Todo. esto. Sin Pero- embargo, pero- ahora pero se era sujeta general. a unos individuos, a unas personas jurídicas y profesionales muy determinados, que son lo que Gafi dice. Pero todos tenemos realidades, ¿verdad? Por ejemplo, este caso de las financieras, que son financieras que supuestamente para que operen, deben operar con Deben capital operar. propio, no están incluidas. Ay, mamá. Licenciado, ¿quién es el responsable de fiscalizar, implementar y controlar la ley de lavado de activos? La unidad de análisis financiero y el órgano superior es el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que está presidida en este momento, ya con la nueva ley, por el ministro de Hacienda, como debió ser hace siempre. ¿Qué posibilidad hay que luego de que tengamos los reglamentos, la modificación a la ley, los reglamentos, la base llena y todo, la aplicación de la ley sea medalaganaria? Bueno, O el control, o decir, bueno, los contadores son sujetos obligatorios. Pero dejen eso así. Pero no estén controlando eso. O, Sí, dejen eso así. o los... mire, eso, no tengo una bola de cristal, ¿verdad?, para adivinar eso. Si la tuviera, me hubiera ganado la loto varias veces y tuviera retirado. Pero hay la ojalá. posibilidad. Sí, hay- Todo es posible. todo es posible. Es decir, las conductas humanas, usted sabe que nadie puede ser responsable de la conducta del otro, aunque sean mellizos, aunque sean gemelos. Es decir, yo entiendo que se va a aplicar institucionalmente. No, porque yo le voy a decir una cosa, cuando se quiere hacer las cosas bien, se hacen, por ejemplo, si yo hago un cheque y tiene fondos a nombre de Terrero, sí, porque tú y yo no, a nombre de Terrero, No lo pasen. el banco lo paga, ¿verdad? Tiene fondos, lo paga. Si el cheque no tiene fondos, ¿qué pasa? No, un, lo cheque, devuelve. un cheque sin fondo. No, espérate, ¿qué pasa a Terrero cuando lo va a cambiar? Le dan para No, dice No que le hay. pagan No el le pagan. cheque. Sí. Cuando tú le quieres poner al sistema el cheque. controles, Sí. alertas, Ajá. para que Banderas. tú haces para que tú le pones al sistema y dices, si el cheque no tiene que tener para que se pague fondo y presentación de justificación de fondo. Si no lo paga. No, porque ya el dinero está en el banco. Ya el dinero está en banco. Ya el dinero está, pasa ya por el está, filtro. ya está depurado. Lo que yo digo es, por ejemplo, frente al Hazlo en descrédito. Estados Unidos para que tú veas que los cheques lleva para que tú veas como a los 10 minutos tienes tú la cosita. Michelle, frente al descrédito del cheque personal. ¿Qué pasó? ocurre? ¿Qué pasó? O tú vas a un dealer y te aceptan a Juan Pérez, le Ah, aceptan un es cheque. otro problema aquí. ¿Entiende? El descrédito del cheque. Usted va a un dealer como sujeto obligado, ¿verdad? Usted va a comprar un vehículo, usted tiene su dinero, pero el dealer le dice, yo no te puedo aceptar eso en efectivo, tráemelo en un cheque. Pero está el descrédito del cheque. Que Bueno, Juan Pérez no... compra un cheque de administración. Es un No, cheque o de sea, un cheque de administración. administración. Pero el cheque de administración tiene un costo. Y el cheque que tú emites también tiene un costo, Sí. que es el punto 015, ¿verdad? Pero la administración creo que cuesta un poquito más, ¿no? Perdón, la administración cuesta un adicional, porque Exactamente. la emisión, pero es poco. Es poco. Pero en la idea que iba hace un rato de los pagos, de un acuerdo, de un pago para un bien inmobiliario, Exacto. es que se atrasa quien va a pagar el último pago, que es de 1.5, y cuando él va a pagar, va con él en efectivo, porque hizo un pool en la familia, que le estaba volviendo loco, que tenía que pagar eso, y le dicen que no, que tiene que llevar un cheque. El tipo dice, mira, yo no tengo ni para irme en carro público, yo te vine a traer eso porque yo necesito saldar hoy, y al día de hoy la mora es esto que yo te estoy trayendo aquí. Y le dice, no, yo no te lo puedo aceptar. Inmediatamente ahí va a surgir un caso, porque si él se va al banco va a tener que pagar el punto 15 más el costo del cheque, y él no tiene dinero, pero él fue a saldar su deuda. Ya. ¿Y qué dice la Constitución?
Que el efectivo es la moneda. Que el medio de pago en la exacto. República Dominicana es el peso dominicano. Hay ¿Y él un le fue a tema- pagar en qué? Hay un, en En peso. efectivo. Hay un Y tema esa es constitucional ahí. La moneda. Esa es la Constitución. Pero es un tema constitucional. Inclusive Aymanjoe escribió un artículo sobre Vamos a eso. someter Claro un que sí. recurso de eso. Sí, porque hay Ahora, se puede temprano. liberar, se puede liberar. Hay recursos, Pero, entonces, mire, No me yo tengo- aceptaron el dinero. Yo tengo dos cosas. Primero, me gustaría que me diga de esos dos profesionales específicamente, que son los que están más preocupados, los notarios y los CPA. ¿Cuál es el trabajo que yo Cuando deben dicen hacer? los contables, son los CPA realmente. Sí, pero que como la palabra contable suena muy despectivo. Porque contable es algo que se pueda contar. Entonces, yo digo mejor CPA o contador. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el CPA? Porque ya las firmas de contadores públicos, desde antes ya vienen haciendo su debida diligencia. No ampliada ni nada, muchas cosas, pero dicen que hacen un trabajo ahí en consultoría. Pero ¿qué tiene que hacer el CPA? Por ejemplo, el CPA viene un señor personal a que le haga una auditoría de su estado financiero. Personal, no hablo de una empresa. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el trabajo que tiene que hacer el CPA? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que buscar? ¿Qué tiene que preguntar? Conocer a su cliente, Ajá. saber de dónde proviene el dinero que él está manejando, verificar si entre una de esas operaciones hay operaciones dolosas y si son dolosas, entonces reportarla, dice la ley. Es decir, es una situación bastante incómoda para el CPA. Para el CPA. Pero es la ley y lex dura, dura lex, dicen los abogados hace tiempo. Reportarlo si es así o tratar de que él corrija esa situación para verificar si fue una situación que se dio por ignorancia en un momento determinado. Pero todo esto él es un sujeto obligado Ok. y debe reportar Entonces, él debe reportar a la UAF, ¿verdad? a la unidad de análisis financiero. ¿Están hechos los canales ya o todavía para que yo como CPA independiente pueda reportar adecuadamente? Sí. Y, para responder la dos, Ajá. y supóngase que cuando yo comience a preguntarle como CPA a ese cliente que llegó, el tipo no está en condición de darme respuesta y dice, no, mire CPA, váyase para el carajo. Yo voy a buscar otra gente. Y se fue. ¿Qué yo debo hacer? Dice la ley que aunque la transacción no se haya dado, es decir, la operación no se haya dado, es reportable. Y existe un mecanismo para reporte. Todos los sujetos obligados tienen que registrarse en la UAF a través de vía electrónica. Uno entra a la página web de la UAF, ya está, y se pueden ahí registrar. Es decir, yo soy fulano de tal, SRL, el Registro Nacional de O cédula, Contribuyentes, número tal. el oficial de cumplimiento mío es fulano. Que tiene que tener oficial de cumplimiento. Tienen que tener oficial de O sea, cumplimiento. independientemente. ¿Y Independiente. qué es el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es el enlace y es el que va a Tu velar por el ejecutivo de cumplimiento de cuenta la para ley. tu reportar. Para reportar. Entonces, pero existe algo, ya el formulario está hecho. El formulario está hecho y está en la página web. Está en la web. Hay algo que me llamó la atención y ayer discutíamos con los de la UAF, y es que obliga a decir el por qué usted entiende que es sospechoso. Exacto. Si viene del narcotráfico, del terrorismo o de otro. Te obliga. Es decir, está marcado con un asterisco que, dice que antes no son te lo obligaba. campos. No, pero Antes no te eso obligaba. es imposible. No, eso es difícil de identificar. No es imposible. Sí, yo pero no puedo Además, decirlo. es una confesión de la fiscalía, por ejemplo. Exacto, pero- es para el investigador. Sí, no, además no es así. Mire, yo tengo un caso y sé que tenemos el tiempo encima. El otro día, a raíz de que salió todo esto, la gente comienza a jugar. Y mira que los negocios que no conocen, lo que Dari decía al principio, que hay que informar. Pasó un caso como ese. ¿Por qué usted cree que el dinero es dudoso? ¿Sabe lo que contestó el sujeto obligatorio? Obligado. Porque está en efectivo. No, así no. No, espérate, pero él dio su respuesta. Está bien. Me están diciendo que yo tengo que hacer esto, lo otro. De conocimiento. Lo otro, va una persona, un dealer, con 550,000 pesos a pagar un inicial de $11,000. El equivalente a cómo está hoy, ¿para qué hay 550,000? Ay, usted tiene que traerme el dinero en un cheque. Un cheque, En un cheque. tarjeta con o ese transferencia. Ok, dice él, mira qué fácil, espérate. Toma mi tarjeta. Yo no me voy a mover de aquí. Ay, sí, pero si me paga con la tarjeta, Una yo comisión. tengo Un que 5%. cargarle un 3, un cinco. 4, un 5% más, no, porque los vehículos tienen unos acuerdos más chiquitos. Dijo él, yo no quiero que tú me cargues nada. Y le dice la persona, óigame una cosa, ¿y por qué usted
puede pagar con la tarjeta y no con el efectivo. Dice, bueno, porque la tarjeta yo la puedo pagar y yo voy, pago mi tarjeta con el efectivo. O si no, la financio. Si Claro. todo el problema es, yo voy a pagar un 6, sí, yo voy a pagar un 6 por mi interés, es un problema mío. Sí, claro, absolutamente. Dice a la persona, podemos hacer algo para que usted yo no perder este negocio hoy. Deme el efectivo, sí. Ponme el formulario, recibido en efectivo. ¿Dónde sacó el dinero? Lo tomó a crédito. Lo mismo que él iba a hacer con el banco, con la tarjeta. Lo tomó a crédito en el banco. Mire, señor, muchas gracias, mi carro. Sí. Hay un alto grado de subjetividad en todo esto. Es decir, ahí va, el papel lo aguanta todo, pero claro, después que tú lo plasmas ahí y lo firmas, tú eres responsable de lo que dice ahí. Sí. ¿Qué es lo que yo le he dicho siempre a todos, señores? El punto Pero el está que en no tiene hecha no registrar. tiene sospecha. Claro, pero el punto está en registrar. Sí, sí, No es en el problema es cuando tú no lo registras, porque Exacto. entonces no hay forma de cómo caer. Es transparentar. Cómo seguirle. Pero- y el punto aquí es tener la forma de cómo seguir el dinero ante una circunstancia de necesidad de investigación. Sí, pero además de eso, Michelle, por ejemplo, pone el ejemplo. Paga con mi tarjeta de crédito. Y el monto fue 2 millones de pesos. Vamos a suponer que yo tenga límite. Entonces Michelle va a decir, pero ven acá, pero él está haciendo un crédito de 2 millones de pesos y nadie le hizo una debida diligencia. ¿No es verdad que no? ¿Sí? Sí, pero ¿qué pasa? El oficial de cumplimiento de esa entidad financiera revisa los topes de las cosas y ve las cosas, las transacciones inusuales. ¿Cómo es que Terrero hizo un pago de 2 millones de pesos? Que normalmente no hace eso. Sus pagos normales son 200,000 pesos, 100,000. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay algo raro. Una inusualidad Inusualidad. Entonces eso hay que investigarlo. Sí. Y eso, la responsabilidad es del oficial de cumplimiento. del oficial de cumplimiento. Ahora, Correcto. la última pregunta de mi parte, para terminar, es, usted dijo que la UAF depende de la Comisión Nacional Del Comité Nacional del contra Comité el Lavado Nacional de contra el Activos. Lavado de Activos, y que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos se modificó en que su presidente antes era El Consejo Nacional el de Consejo Nacional de Drogas. Y ahora se modificó para que fuera el Ministerio de Hacienda. Sí, correcto. Pregunto, ¿existe o existiría algún conflicto de interés entre esas posiciones? Y le pongo el ejemplo porque el ministro de Hacienda es el jefe directo en el Estado o indirecto de la Dirección General de Impuesto Interno. Y entonces está hablando de impuestos, evasión, lavado de dinero, y si no hubiese un conflicto de interés entre esas cosas en un determinado momento. Es que no existe otro puesto en la estructura organizacional del Estado que vaya más acorde con la presidencia de un comité contra el lavado de activos en ninguna estructura de Estado que no sea el ministro de Hacienda. Por ejemplo, en Estados Unidos el FinCEN depende del Tesoro, que es el departamento, el Ministerio de Hacienda también norteamericano. Ya. Pero también el IRS depende del mismo y están También. bajo la dependencia del Departamento del Es Tesoro. verdad. Pero tú sabes muy bien, Andrés, que actúan con una autonomía enorme. Sí. Es decir, tanto el uno como el otro puede ir a un banco Es el tema de la autonomía. y no necesita ningún tipo de autorización para hacer una inspección. Ya. Quiero que para la próxima quede pendiente lo de los oficiales de cumplimiento, porque es muy importante para los sujetos obligados. Obligan a todos a tener sujetos obligados. Sin embargo, ¿cómo tú le vas a decir a una microempresa que tenga un O sea, oficial de cumplimiento? obligan a todos a tener Porque un- los oficiales son de los negocios. Sí, claro que sí. Claro que No, sí. por eso es importante. Entonces, O sea, por ejemplo, un banco tiene un departamento Sí, de pero son lavado que grandes tiene un jefe estructuras. que es un oficial de Son cumplimiento. grandes estructuras. Una microempresa que en la ley 187-17 dice que son de 1 a 10 personas y que solamente venden hasta 8 millones de pesos al año. Una pequeña empresa que es de 11 a 50 empleados, que vende 54 millones de pesos al año. Y tú no le puedes exigir que también Que le pague a un oficial de cumplimiento. que tenga un oficial de cumplimiento de estructura. Es decir, el mismo dueño, que usualmente es quien lo administra, este tipo de empresa, Sí. puede hacer las veces de... Ah, eso es un tema entonces para el próximo programa. Claro, ¿vale? eso es interesantísimo porque Sí. entonces la ley es muy rígida Muy con relación rígida. a eso. No, eso va a pasar lo mismo que con el tema de los contadores. ¿Tú verás? Sí, porque el contador también va a tener que tener No, eso un oficial de provoca que a cumplimiento. partir de hoy, de que eso funcione, usted tiene las empresas grandes que tienen sus Oficiales de oficiales, cumplimiento. los muy pequeñitos lo harán ellos mismos y los otros tendrán asesores con igualas para que le hagan este trabajo a varias empresas. Outsourcing. Como, Outsourcing, como sí. una iguala de contabilidad. Sí, va a eso pasar es posible. Iguala de cumplimiento. Eso es posible, pero para una pequeña empresa es una carga. Claro. Es una carga. Digo que como que hay que pagar. definitivamente. Sí, Como que hay que pagar. Hay que pagarlo. ¿Empleado o no empleado? Sí. Bien.
Agradecemos al licenciado Iromi Castro, economista y asesor en prevención de lavado de activos. Se nos quedan muchos temas pendientes, pero falta mucho de lavado de activos por hablar, ¿verdad? Bien, vamos a pausar y continuamos con Wally Tavera y Síntesis Municipal.